Está aquí en el Foro 2 de Rompeviento TV, pues el doctor Hugo López-Gatell, que ya se encuentra con nosotras y nosotros, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Hugo López-Gatell, bienvenido. Muchísimas gracias, Ernesto, qué gusto estar aquí. Por primera vez ya en el estudio. Sí, habíamos tenido entrevistas virtuales, pero qué gusto estar aquí. Gracias, gracias. Y Violeta, que la tenemos allá a distancia. Sí, muy buenos días todavía, doctor Gatell, gracias que nos esté acompañando directamente allá en el Foro 2 y bueno, pues ya ahí le queda directamente comerse una pizza al final. Haré, que son deliciosas y saludables. Sí, saludables. Pues sí. Saludables. Pues Violeta y doctor Gatell, hace rato que estábamos aquí antes de entrar, que dice el doctor Gatell, ya no me hablen de usted, háblenme de tú, sí, y nosotros, pues es que todavía nos mordemos el rebozo y no muy nos acomodamos. Ahorita nos vamos a ir acomodando. Por lo pronto, doctor Gatell, qué bueno que está por acá. Vaya decisión que ha tomado y que, pues ayer mismo, nada más, ni siquiera era un anuncio oficial y ya era trending topic por varias horas, toma la decisión de pues contender por la jefatura de la Ciudad de México. ¿Desde cuándo surge esta mirada, esta idea y por qué hacerlo? Bueno, muchas gracias. Especifico una cosa que es importante especificar. No estoy inscribiéndome a contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México porque no hay proceso electoral alguno que haya sido convocado. Lo habrá en su momento, por supuesto tiene que convocarse, así lo marca la ley por los tiempos. Pero a lo que estoy poniendo mis capacidades es al servicio de la oportunidad y la responsabilidad de poderme convertir en la persona que coordine los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Este es un proceso interno de Morena como partido, de Morena como movimiento en sentido amplio, en donde personas militantes y no militantes tienen la oportunidad de exponer su intención y de exponer cuáles serían los atributos que se pudieran verificar para que el pueblo decida si considera que esa persona es la más conveniente. Y yo, con todo respeto y humildad, planeo registrarme el próximo lunes en ese proceso para que en su momento sea el pueblo el que juzgue si yo soy la persona idónea. Muchas gracias, doctor. Pues sí sabemos que esta es la figura, la coordinación de los comités de la transformación en la Ciudad de México. Gracias que lo está aclarando, pero bueno, nos va a decir la audiencia, pero todos sabemos que quien gane va a ser el candidato. Todos sabemos, pero bueno, qué bueno que nos lo está aclarando, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, yo quisiera, justo por lo que estaban ustedes comentando, usted ya es tendencia, trending topic desde hace 2 días. Tan pronto se filtró la noticia en algunos medios de comunicación, empezamos a ver el movimiento y sigue estando ya ahora en los primeros 5 lugares de trending topic a nivel nacional. Y vemos en esta tendencia que está habiendo, todavía usted no se inscribe, todavía usted no lo había abierto y ya vemos un ataque por parte pues de la derecha, de la oposición. Y sobre esto yo quería preguntarle, doctor Gatell, ¿cuál sería pues la estrategia que habría que seguir frente a este ataque que ya empezó, ¿no? Que insistimos, todavía usted no lo anunciaba y ya había empezado, de la industria pues tabacalera, refresquera, de la industria de medicina también, que usted ha hecho un trabajo, me parece a mí, muy importante, y vemos ahora las reacciones de ellos ya previamente, y pues algunos declarando así abiertamente que van a impedir que usted pudiera ser nombrado, pues sí, el coordinador. ¿Qué decir sobre esto, doctor Gatell? Muchas gracias. Gracias, Violeta, por tocar este aspecto. Considero que es importante que la audiencia lo sepa y que la sociedad lo sepa, aunque creo que además la propia sociedad del pueblo de México ya lo había identificado. Los ataques a mi persona provienen de varios procesos, pero quiero identificar 2. Uno, el más reciente, y otro que empezó prácticamente junto con el inicio del gobierno. Durante la pandemia de COVID-19, yo tenía, y lo agradezco a la vida, la oportunidad de haber cumplido esa responsabilidad, la encomienda que me hizo el presidente de coordinar la respuesta a la pandemia, la respuesta de salud pública, que es una respuesta muy amplia, que involucra no solamente a la salud o a la medicina o a la atención médica
o a los distintos aspectos de la salud pública, responder ante una pandemia, y más de este tamaño, la más grande pandemia que se haya tenido en 100 años en la historia de la humanidad, solo es equivalente a conducir al conjunto de la sociedad. Desde luego no estoy hablando de que yo me haya convertido en gobernante, ni mucho menos, pero de lo que estoy hablando es que la evaluación de la realidad pasa por todos los sectores. Entonces tuve el privilegio y el honor de interactuar con todos los secretarias y secretarios de Estado, con todo el gabinete, y tener un elemento de aportación cotidiana al interior del gabinete y presentarle los planteamientos al presidente López Obrador para que tomara las decisiones estratégicas del rumbo del país, y también estar de cara a la sociedad exponiendo algo que irremediablemente es angustiante, es doloroso, es preocupante, haciéndolo con la convicción, tanto en términos humanos como en términos técnicos, científicos, de la comunicación de riesgos en salud pública, de que la fórmula fundamental es la honestidad. El principio ético es la honestidad. Cuando hay malas noticias, decirlas como tales, decirlas oportunamente. Cuando hay buenas noticias, también decirlas. Y eso obviamente, en un contexto de una pandemia, abre muchas sensibilidades. Todas y todos sufrimos por la pandemia. No me refiero solo a México, el mundo entero, la humanidad entera. Personalmente yo estuve hospitalizado por COVID, mi compañera estuvo hospitalizada por COVID, estuvimos al mismo tiempo hospitalizados, perdí familiares directos, tíos, amigos. Entonces, eso es un momento clave en donde la sociedad es muy propensa a recibir mensajes que distorsionan su sentimiento o que desvían su sentimiento de dolor, de desconcierto, de ansiedad legítimo, hacia pulsiones tan bajas como el odio. El odio es un sentimiento que emana de la ignorancia y también de el miedo. Entonces, los grupos de odio, que generalmente están embebidos en grupos de interés particular, a veces económico, a veces de poder político, lo que buscan es aprovechar ese espacio de los sentimientos de la nación para llevarlo a sus propios fines. Entonces ahí empezaron desde luego muchos ataques, se colgaron de formulismos, de frases construidas o de adjetivos, de falsedades. No recomendó el cubrebocas, cuando es constatable exactamente lo que fuimos haciendo, ¿no? O este mito de que yo estaba, por ejemplo, peleado con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que también fue una fabricación con el objetivo de dividir al movimiento, de dividir al aparato de gobierno local versus federal. Pero el otro viene de antes y posiblemente es el que está detrás de la mayoría de los ataques o los ataques más aviesos, y es, nosotros empezamos este gobierno con la convicción de que las personas, la gente, la vida de la gente, la salud de la gente está en el centro de nuestra obligación de proteger, de contribuir a su bienestar. Teníamos un repertorio que lo seguimos teniendo y lo hemos ido impulsando exitosamente de políticas públicas de salud que no se limitan a atención médica. Los etiquetados de advertencia en los alimentos preenvasados, mantener desde luego el impuesto a las bebidas azucaradas, que ya había sido formulado anteriormente por compañeras y compañeros tanto de la sociedad civil como del mundo académico del que yo provengo, en el Instituto Nacional de Salud Pública. En su momento, el tabaco, el control del tabaco, uno de los mayores enemigos de la salud. Eso nadie me lo puede refutar científicamente. Está demostrado. El tabaco mata y es de los elementos más dañinos para la salud. Y otro elemento importantísimo, que es la limpieza de la corrupción, eliminar la corrupción, que es desde luego un mandato del presidente, pero es un mandato ético. Nadie puede sorprenderse de que estemos trabajando por eliminar la corrupción, porque así se planteó en la campaña en 2018 y así se planteó al momento de que el presidente López Obrador tomó posesión. En el primer año, 2019, tuve el gusto y el honor de meterme a fondo en cooperar con la Oficialía Mayor de Hacienda, nuestra hoy secretaria de Economía, a quien admiro y quiero y respeto, gran amiga. Ahí nació una amistad muy profunda en este proceso de limpieza de las mafias y de los monopolios que habían sido generados por la corrupción de los sexenios anteriores, para concentrar un mercado de 110,000 millones de pesos por año por los insumos para la salud.
medicamentos, equipo, construcción, etc. Me decía el otro día un amigo que es experto en ciencias políticas, me decía, oye, esto es como si estás en Estados Unidos y te metieras con la industria armamentaria. O sea, te metiste con los grandes demonios. Posiblemente, pero yo no puedo renunciar a mis convicciones, desde luego, de salud, de bienestar, de justicia social y de tener un ejercicio de gobierno al servicio de la gente, no al servicio de intereses egoístas. ¿No? Te voy a tutear, Hugo. Por favor, por favor. Hugo, ahora déjame plantearte la parte interna. Eso es hacia afuera. Correcto. Esos demonios a los que hay que enfrentarse y que llevamos millones de mexicanos enfrentados a esas poderosas industrias. Sí. En el interior, tienes a Clara Brugada. Sí. Tienes a Omar García Harfuch. Sí. Y yo te preguntaría tu opinión sobre ellos, que también están en la misma situación que tú, también quieren ser coordinadores. Exacto. Te preguntaría también sobre el proceso como subsecretario con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy escuchamos al presidente expresándose de una manera pues respetuosa y saludando tu trabajo. Lo hemos visto también con otros cuando se han decidido aventurarse para alguna candidatura o algo, expresarse con algunos en buenos tonos y con algunos en tonos durísimos por las formas en cómo se hacen. ¿Cómo fue la forma a nivel interno para que tú pudieras tomar esta decisión? ¿Cómo no? Y tu mirada frente a Clara Brugada y Omar García Harfuch. Con mucho gusto. Entro primero en lo segundo. Solo puedo hablar bien de ella y de él, de Clara y de Omar. No tengo el gusto de conocerlos suficientemente, es decir, no es parte del círculo de gobierno, del movimiento con el que yo más he convivido, pero sí los conozco. Clara, y se lo agradezco, me invitó a conocer las utopías y demás. Me parece que su proyecto de utopías es un magnífico proyecto que ha hecho realmente un cambio muy trascendental en la vida de la gente, para bien de la gente. La respeto por su trayectoria reconocida, documentada. Y en el caso de Omar, hemos coincidido en algunos gabinetes de seguridad que se hicieron conjuntamente federal-local, y tengo la impresión de que ha sido un buen funcionario en su ámbito de la seguridad pública, que ha sido leal a Claudia, a la doctora Sheinbaum, y que ha contribuido al bien de la ciudad. Me parece saludable que haya compañeras, compañeros de diversos ángulos, experiencias, perspectivas, visiones políticas e historias que se sumen al proceso. De hecho, sería deseable que se sumaran más, y esto es posible todavía de aquí al próximo martes que cerrará la inscripción. Entonces, no tengo más que comentarios positivos. ¿Los vas a buscar? Ayer los busqué, justamente. Ayer les llamé, estábamos valorándolo con los compañeros, y dije, hasta ahorita yo no he recibido ningún comentario. Ya veo que Omar se había presentado públicamente el miércoles, Clara ya lo había hecho la semana anterior, y yo dije, mañana sale público mi aspiración. Me parece indispensable en términos éticos y de compañerismo, pues yo avisarles. Entonces les hablé por teléfono, no tenía ni siquiera sus teléfonos, los conseguí, les hablé, una respuesta muy positiva. Ambos, por separado hablé con ellos, ambos dijeron, claro, esto es un proceso en el que vamos por el proyecto, no por el ego, no por el lucimiento o por los espacios de las personas. Coincidimos pues en los valores fundamentales. Respecto a mi comunicación hacia el interior, bueno, me queda claro que desde luego hay un momento en que se tiene que ser público, como lo hice ayer, y lo estoy haciendo con la oportunidad que me dan ustedes aquí, pero muchos meses atrás empezamos a valorar, no solo yo personalmente, sino con un grupo de compañeras y compañeros que cada vez es más amplio, al interior del gobierno, al interior de Morena como partido, Morena como movimiento, o el movimiento social en general, por la transformación, hemos ido valorando qué necesita la ciudad, qué retos hay, qué oportunidades hay de impulsar la transformación sobre el legado que nos dejan los grandes líderes. El presidente López Obrador, por supuesto,
y ahora Claudia Sheinbaum, que fue jefa de gobierno, espléndida, espléndida. Y construir el segundo piso, como dice la propia Claudia. Entonces me quedó muy claro, nadie me lo dijo, no está escrito en un manual ni en un lineamiento, pero me quedó muy claro que ellos tenían que ser los primeros en conocerlo. Se lo planteé al presidente, le dije básicamente lo que ha sido mi convicción. Yo he contribuido a la transformación desde la perspectiva de un servidor público que viene de un origen más científico, académico, que tengo una historia de trabajo y de exposición a la realidad social y a movimientos sociales y a causas sociales, que tengo un pensamiento político que digo sin ambajes, es un pensamiento de izquierda, es un pensamiento de justicia social, de inclusión, de derechos. Y aunque esa faceta es menos conocida por el propio presidente y por la sociedad, se lo fui a exponer. Y le dije, si puedo ser útil en otra perspectiva, aquí estoy. Hemos ido madurando la idea y según se fueron dando los distintos tiempos y circunstancias, él me fue diciendo, adelante. Con una cosa que quiero aclarar desde el principio, fue muy tajante y lo ha sido siempre, supongo que con todas y todos, él no favorece a nadie. Entonces me dijo, no, ni de broma. Le dije, por supuesto, no busco eso. Vengo a hablar con el más excelso consejero político que pudiera haber en este país. No vengo a que me acomode en ningún lado. Y me dijo que... ¿Eso hace cuánto tiempo? Eso tiene varios meses. Yo calculo que por lo menos desde junio. Yeah. Y una cosa que me dijo, que me da mucho honor, me siento honrado, me dijo, considero que es un buen cuadro. Es la primera vez que no me decía, eres un médico, ¿no? Entonces, cuadro ya tiene, o científico, que sí lo soy, que sí lo reconozco y se lo agradezco, pero también en una dimensión ya política que yo no he ejercido de manera expresa previamente, ¿no? Y lo más reciente me dijo, ya nombrada la doctora Sheinbaum como coordinadora nacional de los comités de defensa de la transformación, me dijo, desde luego habla con ella. Y platicamos. Fui con Claudia, me recibió inmediatamente. Me encontré a la Claudia Sheinbaum que conozco desde hace más de 35 años. Una persona sincera, sin ataduras, sin torcimientos, clarísima en su perspectiva política y sus convicciones, estratégica en su plan de lo que está elaborando. Me recibió muy bien, con gran camaradería y cariño, y me dijo, qué saludable que participes. La naturaleza de este proceso y de este proyecto es de inclusión, es de vitalización de la participación política de la sociedad. Ella también piensa que es muy bueno que participen otras personas. Me dijo, regístrate a la convocatoria, ¿no? Y lo mismo, me dijo, si ganas, qué bien, porque podremos trabajar juntos. Compartimos muchos principios, aspiraciones, ideales, visiones, ¿no? Y si no, pues nada, será importante que te sumes en su momento a otros ángulos, ¿no? Con esa convicción salí fortalecido y decidí hacerlo público. El próximo lunes me voy a inscribir para este proceso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Hugo López-Gatell. Justo sobre eso yo le iba a hacer esa pregunta más adelante, pero ya qué bueno que ya está saliendo. Esta relación que tiene con la doctora Claudia Sheinbaum, que nos parece muy interesante ahorita que nos la esté compartiendo, porque incluso varios nos preguntábamos, pues los dos vienen de la izquierda, tienen una formación de izquierda ambos, y entonces eso daba pauta a pensar que usted sería parte del gabinete, podría ser parte del gabinete, incluso secretario de salud, ¿no? Entonces, bueno, nos ha llamado la atención que en esta parte donde ustedes ponen, yo hablé con ella, pues que, bueno, no salga este tema, no sé si en algún momento ha salido, y que, bueno, ella le diga, sí, inscríbete, y ve por la Ciudad de México y no, bueno, no sé si nos puede comentar eso y no haya salido el otro tema, pero ya nos dirá usted si salió o no salió. Es justo porque ambos pues comparten un mismo proyecto de izquierda. Pero bueno, eso era parte de lo que yo le quería preguntar más adelante. Y si también nos puede comentar ahorita en esta intervención lo del proyecto, ¿cuáles serían? Ya usted nos dice ahorita que estaría pues buscando y construyendo este segundo piso que ha propuesto
supuesto también Claudia Sheinbaum. ¿Y cuáles serían algunos de los ejes básicos que usted estaría pensando? Sabemos que apenas se va a inscribir y nos va a decir, bueno, no está todavía el proyecto, pero ¿cuáles serían uno de estos elementos para el futuro de la Ciudad de México? Con mucho gusto. Aquí también quiero hacer una aclaración para no incurrir en ningún delito o violación de principios, incluso de la democracia participativa. Lo que diga a continuación no tiene implicaciones de ser ni promesas de campaña, ni planes de gobierno, ni nada. Se trata simplemente de aspiraciones coherentes y congruentes con el proceso de transformación de la vida pública que tiene nuestro país, aplicados al ámbito de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad que amo la Ciudad de México. Nací en la Ciudad de México, nací en la alcaldía Cuauhtémoc, crecí en la alcaldía Álvaro Obregón, viví una parte de mi vida en Tlalpan, tengo mi familia de origen nació y creció en la de Gustavo Amadero, otra parte en Venustiano Carranza. He estado por toda la ciudad. Por toda la ciudad. Me encanta ir a mercados, me encanta ir a barrios, me encanta interactuar con la gente, buscar ese espíritu de la gente. Lo he hecho toda la vida. Entonces, el reconocer la vida cotidiana, la vida de la gente de carne y hueso, la gente real, lleva a una percepción, yo diría que distinta de lo que se pudiera tener viendo solamente estadísticas o viendo informes técnicos o de gobierno o incluso académicos. Y considero que permite hacer justo la conexión entre una perspectiva más técnica o científica de las políticas públicas, es decir, cuáles son los grandes temas, cuáles son los cambios legislativos o programas que hay que implementar, con la visión, o sea, eso integrarlo o eso aplicarlo a cómo va a vivirlo el ciudadano, la ciudadana de a pie. En una ciudad o en una entidad federativa como la Ciudad de México, análoga a los estados, las realidades que aspira la persona que vive ahí, por un lado es las decisiones macroeconómicas, pero esas se toman más a nivel nacional. Hay unas que son también macroeconómicas y son de nivel local. Y otras, política tributaria, territorio, regulación de los bienes públicos, etc. Pero la persona ciudadana promedio lo que quiere saber es que su calle está bien pavimentada, que hay alumbrado público, que es seguro transitar por la ciudad y que su derecho a la movilidad está garantizado con servicios muy concretos, ¿no? Que hay agua potable y es agua segura y el abastecimiento es constante, que el drenaje funciona, que hay parques y jardines y hay espacios recreativos y centros deportivos, que la escuela de los niños y niñas o de los adolescentes está funcionando, se da un servicio de calidad, que los servicios de salud pública son competentes, amistosos, resolutivos, que la economía se está activando no solamente en números, sino si es una persona que vende un producto, que vende un servicio, que vende el producto de su trabajo, que se le contrata, que se le integra y que va aspirando de manera realista a ir teniendo un patrimonio para sí mismo, para su familia, para sus cercanos, ¿no? Entonces, yo resumo esto como una aspiración general de bienestar aplicado. Y la manera en que lo formulo es como una noción de humanizar las políticas públicas, humanizar la ciudad. Cuando uno piensa en las políticas públicas, si uno es experto, si uno ha estado familiarizado en estudiarlas y hacerlas, a lo mejor uno lo puede decir de una manera muy técnica. Pero para la persona de a pie, eso se entiende más y se ve como una experiencia humana. ¿Qué come usted? ¿Qué servicios de procuración de alimentos tiene usted? ¿Qué se vende en su colonia? ¿Sus hijas e hijos pueden comer comida saludable? ¿En el mercado más cercano hay comida saludable? ¿Los precios son adecuados? ¿Sus hijas e hijos van a una escuela que les da un servicio adecuado, donde se les da una instrucción no solamente de calidad, sino con un trato respetuoso y amoroso? ¿Usted se siente segura en su espacio público? Los servicios urbanos, el agua, la luz, el acceso al gas que usted compre, ¿llegan a tiempo, llegan en buenas condiciones? ¿Su economía va bien? ¿Usted está teniendo un ingreso que le permite
cubrir sus necesidades y las de su familia, pudiera tener un mejor ingreso si su trabajo fuera mejor remunerado. Hay un parque público cerca de usted y el parque está en buenas condiciones. En el Deportivo de la esquina ya se instaló un mecanismo de un club de la paz donde las personas jóvenes construyen un espacio cultural de reflexión y deportivo que además les ayuda a prevenir el consumo de drogas. Todas esas son las preguntas que hay que hacerse, que se hace la sociedad, que nos hacemos los ciudadanos de carne y hueso. Yo también soy uno de ellos. Entonces, todos esos son los ámbitos en los que vamos a estar trabajando. Desde luego, en su momento habrá que formular de manera técnica, de manera específica, cuál es el modelo económico, por ejemplo, con base en el principio de economía social y solidaria, que nos permita incluir a la mayor cantidad de personas, de todas las clases sociales. Y esto es crucial, la inclusión. A veces, en este lenguaje de odio, se ha permeado la idea de que hay una fobia hacia el sector privado, de que se quiere expropiar los bienes de las personas. No. Lo que se trata es de que cada quien contribuya con sus capacidades, se le den oportunidades para satisfacer sus aspiraciones y se le ayude cuando hay que ayudarle para que pueda construir su bien, su patrimonio. Y no es asistencialismo, no es clientelismo, lo que estamos hablando es de oportunidades objetivas reales. Habrá quien necesite una asistencia o una beca, habrá quien necesite un crédito, habrá quien necesite garantía jurídica para hacer trámites y que no haya corrupción, habrá quien necesite garantías en transitar porque tiene mucho patrimonio y entonces necesita un espacio de seguridad pública como lo podemos necesitar todas y todos, etcétera. ¿No? Gracias, Hugo. Hay preguntas, comentarios y demás de la audiencia. Por ejemplo, Claudia de Lara que dice, ¿con quién haría equipo el doctor Hugo López-Gatell? Una pregunta. Otros desde ayer leíamos, pero ¿cómo el doctor Gatell es científico, no tiene experiencia para gobernar? Alguien pone aquí precisamente Claudia de Lara, pues Claudia también es científica, y ahí está, ¿no? Y ahí está, ¿no? Claro. ¿Qué responderle? Bueno, justo eso, la transición. O sea, por ejemplo, el tema de seguridad. El tema de seguridad. Pero antes déjenme dar una panorámica de esto, que es una pregunta clave. Durante la pandemia, la fase aguda de la pandemia y posteriormente, he tenido realmente la fortuna, para mí lo puedo ver más que una fortuna, un privilegio, un honor, de que las personas reales, de carne y hueso, las personas de a pie, me puedan plantear inquietudes, problemas, retos, aspiraciones, sentimientos. Muchos de ellos, y se los agradezco, de reconocimiento y de una conexión, yo diría, profunda, humana, con la responsabilidad que todas y todos tenemos con llevar este país hacia adelante y hacia el progreso incluyente que queremos. Y en esos encuentros, que han sido por decenas o centenas de miles, ha habido gente que me decía, oiga, usted no se vaya a ser político, porque usted es científico, ¿no? Entonces, a veces hay esta como preocupación, como temor. Bueno, hay familiares que me lo dicen, familiares muy cercanos, que dicen, no te vayas a ser político. Yo veo ahí dos cosas. Una es una especie de mito que desgraciadamente ha sido alimentado por las malas personas políticas que hemos tenido, no solo en México, sino en el mundo, pero desde luego en México, en gobiernos corruptos, en gobiernos que protegen intereses de pequeño grupo y no los intereses del conjunto de la sociedad, en gente que protege la riqueza y no a la gente, y que ha sido terroríficos. Es parte de la transformación, es desterrar esas prácticas tan malas. Entonces se ha desprestigiado la política hacia lo que es la politiquería, como dice el presidente López Obrador, que es un ejercicio faccioso, mafioso de la política. El otro tema es, yo no soy sociólogo, pero he tenido la oportunidad de leer un libro que se llama, es un libro de Max Weber, uno de los creadores del pensamiento sociológico contemporáneo, que se llama El político y el científico. Así se llama. Y lo que hace es una reflexión sobre en qué momento una persona que proviene de la ciencia debe dar paso hacia adelante y contribuir a que esas capacidades, a lo mejor teóricas, a lo mejor de academia, científicas, entren en la vida real, se conviertan en políticas públicas, se conviertan en respuestas concretas para la gente de a pie.
Y ese es un poco el paso que estoy dando. La motivación, yo diría, no es inescapable para mí. Y lo dejo muy en claro, no es un plan de carácter individual. Hay gente que desde chiquito, chiquita, digamos de joven, dijo, yo voy a ser político, voy a ser senador, voy a ser gobernante, voy a ser presidente. Y han estado buscando. Qué bueno el que lo hace con sinceridad. Merece mi respeto si lo hace con sinceridad y lo hace por el bien de la gente. Pero no es mi caso. Yo me busqué otro camino, que fue la experiencia social directa, formar un pensamiento crítico para analizar no solo los fenómenos, sino sus causas. Y eso me llevó también a la ciencia en un campo muy concreto, que es la salud pública, que es una disciplina de servicio. Vengo de una familia en donde hay médicos, mi padre, mi abuelo era farmacéutico, mi bisabuelo era médico, del lado de mi madre, ella era enfermera, tengo tías enfermeras, químicas que trabajaron en el IMSS y en el ISSSTE. Entonces yo he visto el servicio público, el servicio a la sociedad como una obligación espiritual, moral, profunda. Cuando estoy dando este paso de proponerme para un encargo político, estoy viendo eso. Estoy viendo cómo puede uno tener una vista más panorámica que incluya otros temas que la profesión técnica en la que uno se formó. Y termino sobre esto diciendo, en la pandemia tuve esa visión. Por lo que ya comentaba hace rato, el manejo de una pandemia a nivel estratégico no es solamente medicinas y hospitales, como sí lo hicimos con la reconversión hospitalaria, con conseguir los medicamentos que había que conseguir, incluidas las vacunas y aplicarlas y un programa operativo de vacunas. Pero no es solo esa parte directa, es ver que la economía no sea dañada por una acción extrema de confinamiento, como ocurrió en muchísimos países, y que eso tiene una consecuencia social en el empleo, o en la riqueza de las personas de clase media o los MIPYMES que tienen una pequeña iniciativa empresarial, que no se cierren las fronteras porque eso tiene conflictos tanto diplomáticos como consecuencias económicas, que el turismo no se caiga en un país que depende mucho del turismo, que la educación pública se mantenga con ciertas capacidades como lo logramos con sus limitaciones, por supuesto, a través de los programas de educación electrónica, que la cultura no se caiga, y tuvimos un trabajo de promoción cultural, mi agradecimiento a la Secretaria de Cultura, que hicimos conjuntamente desde la perspectiva del manejo integral de la pandemia, que la seguridad pública no se, etcétera, ¿no? Entonces, llega un momento donde uno está involucrado, ya no solo conoce, sino se involucra con todos los sectores de la vida pública. Y si juntamos los dos elementos, una pulsión profunda de servir al otro, a los otros, a la sociedad, con el conocimiento directo de todos los sectores, la obligación está ahí. La obligación moral está de decir, da el paso adelante, en términos de Weber, convierte tu conocimiento en práctica y ponlo al servicio de la gente. Y eso es lo que estoy planteando. Gracias. Gracias, doctor Hugo López-Gatell. Pues en esto que decía ahorita pues ya nos iba platicando quién es el doctor Hugo López-Gatell, ya nos empezaba a decir algo de su familia, pero yo quería preguntarle, usted se define como un hombre de izquierda, así lo hace en varios espacios y así lo hace ahorita. Y bueno, si nos puede comentar, doctor, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser de izquierda y cómo lo ha vivido, ¿no? Nosotros pudimos leer de su participación en el Consejo Estudiantil Universitario en 1986-87 defendiendo la educación pública, pero ¿qué más ha implicado para usted ser de izquierda, doctor Gatell? Cómo no, con mucho gusto. Definir el tema de la izquierda aquí es importante porque también los discursos de odio, los discursos de fragmentación de la sociedad a veces se han montado sobre las distintas clasificaciones o autoclasificaciones, izquierda, derecha, etcétera, para fragmentar, para descalificar. Y hacer una campaña incluso de, no, es que es un radical. Por ejemplo, tengo en lo de la prensa corporativa, me tachan de radical, junto con otras compañeras y compañeros del gobierno, y los radicales de la 4T. Y nos quieren dibujar un poco como si fuéramos el demonio,
¿verdad? Rojos, además, que queremos expropiar la riqueza privada o que somos enemigos de la iniciativa privada. Esto es una falsedad. En una economía mixta como la que tiene México, conviven elementos principalmente en términos netos, monetarios, de la iniciativa privada con la inversión pública. La combinación virtuosa es lo que nos saca hacia adelante. Lo que no es virtuoso es cuando, y cito nada menos que nuevamente al presidente, cuando el poder económico pretende estar sobre el poder político, porque el poder político emana de la voluntad del pueblo. Si la democracia funciona, emana de la voluntad del pueblo. Y el poder político es para promover, proteger y defender el interés público, el interés de la gente, no de los negocios, que suelen ser de grupos pequeños que quieren dominar al poder político, que es el poder público. Entonces, no hay ninguna enemistad. Para mí, la sociedad mexicana y la sociedad de la Ciudad de México es una sociedad plural, donde hay gente que tiene un pensamiento conservador, hay gente que tiene un pensamiento progresista, hay gente que es radical en la izquierda, hay gente que es radical en la derecha, hay gente que no se adscribe o le teme a pensar que tiene un pensamiento político. Yo creo que en esencia todas y todos tenemos un pensamiento político, sepamos o no, o lo reconozcamos o no. Entonces, esa es una previa que quería decir. Para mí ser de izquierda, bueno, me viene un tanto de familia, también me remonto a la familia. En el lado de mi padre es una familia que viene del exilio de catalanes de la Guerra Civil Española. Mi abuelo, de hecho, fue funcionario del gobierno de la República y sufrió la guerra de manera directa. Luchó contra el fascismo, contra el franquismo y tuvo que huir junto con la familia de esa represión fascista. Entonces, es una postura que no puedo ni quiero olvidar. Es antifascista, por lo tanto veo el lado positivo. Es libertaria, es democrática y es de inclusión y de no tener prejuicios clasistas o racistas en contra de segmento alguno de la sociedad. Ser de izquierda también es aceptar las diferencias, es tener apertura para aceptar las diferencias. Ser de izquierda también es, como ya digo, estar consciente que la obligación de un funcionario público o la obligación de un sujeto activo en la sociedad es no dejar atrás a nadie, incluir, ayudarle al prójimo. Esto se centra, el presidente ha usado este planteamiento del humanismo mexicano. Y yo lo relaciono también por lo que yo estoy diciendo para la ciudad, que nos interesa humanizar a la ciudad. Es relativamente fácil si uno se toca el corazón, serena la mente, trata de desterrar prejuicios y entonces uno busca que la gente viva mejor y la gente se lleve, se coordine, se relacione de manera más saludable. Hay quien lo ve desde las religiones, diversas religiones, hay quien lo ve desde una doctrina política formal. Yo he leído también textos de política a lo largo de mi vida y yo por eso identifico en la izquierda esta capacidad incluyente de llevar a todos hacia el bien común. Entonces, quizás si tengo que resumir en una frase, pensaría que ser de izquierda es pensar en el bien común. Gracias, Hugo. En la comunidad científica, la pregunta maravillosa que puede recibir un científico es ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y la pregunta que implica un dolor de cabeza es ¿para qué? Claro. En la lógica de inscribirse como coordinador, Sí. sabiendo lo que implica en el caso de ser coordinador, lo que implicaría para la Ciudad de México, ¿para qué inscribirse? ¿Cómo no? También lo hemos pensado. Nótese que cuando pienso o cuando respondo, pienso en plural y respondo en plural, porque es una reflexión no solo interna, que también es importante y es profunda, sino con varias compañeras y compañeros. Digo, es un grupo creciente en el movimiento. Incluso hay compañeras y compañeros que en algún momento ya se habían inclinado por alguna de las posibilidades y hoy están viendo que las posibilidades pueden ser más amplias y podemos fortalecer a las perspectivas de continuidad con cambio, como dice la doctora Sheinbaum, desde otros ángulos. Entonces ahí viene el para qué. Yo no estoy empeñado en que yo sería el único posibilitado, pero lo que sí considero es que en este momento mi propuesta ha ayudado a tener certidumbre, tener claridad de cuáles serían
las capacidades que se ponen en juego para ese servicio. Hay capacidades que tienen que ver con el entendimiento de lo local, hay capacidades, como ya lo relaté en mi conocimiento de lo local, hay capacidades que tienen que ver con mi conocimiento de la administración pública. Tengo cierta propensión obsesivo-compulsiva y entonces me gusta leer las leyes. A veces me interesa y los leo artículo por artículo, y las constituciones, la federal, la local, etc. Y he entendido la administración pública, he trabajado en la administración pública ahora. Anteriormente trabajé en otro puesto técnico de menor jerarquía. Entonces entiendo la administración, entiendo la realidad social, entiendo la política, y cuando pienso en qué capacidades necesita la ciudad para su transformación, en esta fase de los comités de defensa de la transformación, es lo que pongo al servicio. El para qué es para poner en ese sistema una capacidad, un conjunto de capacidades que ayuden a garantizar que la transformación crece, se profundiza, se extiende y da resultados en cada una de las etapas que falta. Dice Claudia, dice la doctora Sheinbaum con frecuencia, no todo se hace en un sexenio. Coincido con ella, ni en lo federal ni en lo local, en la ciudad o en cualquier estado. Entonces, no podemos dejar los cabos sueltos y que se extingan iniciativas que en su momento ya están dando frutos, otras que no se pudieron poner en práctica, otras que ya se concretaron y que hay que defender y proteger. Todo eso es para qué me pongo al servicio de la transformación en la Ciudad de México. Gracias, doctor Gatell. Pues una pregunta que yo tendría, ya nos hablaba parte de su proyecto y que usted decía, pues no es todavía el proyecto como tal, sino es un esbozo de lo que usted estaría planteando. En este tema tenemos, bueno, varios, lo de la industria inmobiliaria, lo del Airbnb, que ha sido también otro tema así inmenso acá en la Ciudad de México, pero yo me quisiera concentrar ahorita, doctor Gatell, en este escenario que también tenemos acá de gran complejidad, pues más del 50% de la ciudad sigue siendo rural, ¿no? Está pues todavía una parte importante de la ciudad con ejidos, con comunidades, con pueblos originarios. Sobre esto, doctor Gatell, ¿cuál sería usted el planteamiento que tendría? Digo, tenemos una constitución muy interesante en la Ciudad de México, pero ¿cuál sería en esta idea de segundo piso de seguir avanzando parte de las estrategias que usted seguiría en este terreno? Gracias. Esta me motiva mucho porque además es algo que ya trabajamos ahora en este sexenio con el presidente López Obrador durante la transformación. Celebro, por cierto, para que todo el mundo lo conozca con júbilo, que hace unos pocos días, en esta misma semana, el Senado de la República aprobó por unanimidad la iniciativa de la Ley de Alimentación, que es crucial. Mi agradecimiento a Ana Lilia Rivera, la senadora Ana Lilia Rivera y Marcela Mora, y a todos los senadoras y senadores por este paso, y deseo que en la Cámara de Diputados se concrete ya la promulgación o la aceptación de esta ley. Pero lo digo porque recordarán quizá algunos de la audiencia que cuando empezó el sexenio, algunos medios se sorprendieron por el hecho de que desde salud nosotros hayamos planteado un tema de alimentación. Y la política de salud, un elemento grandísimo, la política de salud pública que ha implementado este gobierno del presidente López Obrador, se centraba en garantizar un sistema agroalimentario saludable, sostenible ambientalmente y justo socialmente. Y que además podría resultar cooperativo y competitivo en términos económicos. En nuestros análisis, tanto científicos como sociales, encontramos que garantizar este tipo de sistema, garantizar la sostenibilidad alimentaria, la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, que implica estos ángulos de la capacidad productiva de los elementos del agro, de los granos y de las leguminosas y de los productos de las frutas, verduras, etcétera, garantizar una comercialización justa, garantizar un consumo por parte de las personas, porque hay acceso en términos tanto físicos como financieros, es lo que nos va a permitir lograr progreso también en el tema de salud. No olvidar que en salud pública es algo muy claramente reconocible,
más del 50% de los daños a la salud que tiene el país, que tiene el pueblo de México, están relacionados con una mala alimentación. Y eso no es una decisión individual, eso depende de tener un sistema agroalimentario, como ya he dicho, justo, saludable, sostenible. En la Ciudad de México, y lo relaciono con la pregunta previa, aquí está un ejemplo clarísimo. ¿Cómo convertir una perspectiva macro a algo local? En la Ciudad de México hay grandes oportunidades. Efectivamente, el 50% del territorio de la Ciudad de México y una parte quizá un poquito menor de la población está involucrada en el agro, en la producción primaria. Aquí en la Ciudad de México hay que recorrer la zona nopalera, allá en el sur de la Ciudad de México, los plantíos de avena también, hay frutales en la zona oriente, pegado a Tláhuac, hacia los linderos de la ciudad, etc. Entonces, hay todo un sistema que hay que trabajar, y hay que trabajar en sus causas raíz. Hay campesinas y campesinos mexicanos, hay familias campesinas que necesitan ser incluidas apropiadamente en el dinamismo económico con un enfoque de solidaridad social, ¿no? Entonces, sin duda va a ser un tema grande de trabajo que conectará también con otro tema crucial, que es el uso del suelo y el ordenamiento territorial. En los límites de la ciudad se aprecia los estragos de ese falta de políticas o falta de observancia de las políticas o violación crasa por parte de grupos de interés económico del famoso cártel inmobiliario, ¿no? Yo crecí en San Bartolo Ameyalco, un pueblo que está en el occidente de la ciudad, en la demarcación Álvaro Obregón, y vi problemas de agua, vi problemas de producción, vi la conversión de familias campesinas en familias obreras que sufrían explotación. Afortunadamente también un fenómeno de cierta movilidad social, y hoy tenemos a los nietos de esos campesinos teniendo otros papeles en la economía social. Pero también vemos un problema de ordenamiento territorial en la mancha urbana central, en donde hay especulación por el uso de la tierra, hay especulación por la vivienda, y las rentas se vuelven impagables. Tenemos toda una serie de generaciones jóvenes que hoy tienen que salir de la casa porque ya se juntaron, ya se casaron, ya tuvieron hijos, o sencillamente se quieren independizar y no tienen una opción de vivienda clara porque no ha habido un desarrollo armónico del mercado inmobiliario, porque está tomado por grupos de poder que, basados en la corrupción, han ido especulando con la propiedad, no solo territorial, sino inmobiliaria. Entonces, así podríamos elaborar sobre cada uno de los temas, cómo se conectan entre sí y cómo al final, si los vemos estratégicamente, deben conectar una política o varias políticas públicas hacia soluciones concretas de la vida de las personas. Doctor Hugo López-Gatell, ya nos agarramos más del tiempo del que le habíamos dicho, el que te habíamos dicho. Déjame, y para ir cerrando, por favor, vamos aquí en Rompeviento TV estamos organizando una serie de eventos. Hoy iniciamos con una tertulia en la noche aquí en el Tierra Adentro, donde estará Armando Bartra, Víctor Suárez y Violeta Núñez. Genial. Para hablar sobre el proyecto de Nación 2024-2030. Magnífico. Y estaremos haciendo una serie de programas para ir abordando cada uno de los ejes temáticos que se estuvieron abordando en estos foros que organizó Morena para construir este proyecto de nación, que entiendo que está en una fase preliminar, digamos que el primer borrador terminado. Así es. Tú participaste también como Violeta en coordinar en algunas áreas y ejes temáticos. Te tocó coordinar evidentemente el de salud. ¿Cuál es, más allá de que después te vamos a invitar para abordar el tema a profundidad más del proyecto de Nación 2024 en el área que te correspondió a ti? ¿Cuál es tu mirada ahí en términos generales de esta propuesta y de este trabajo que estuvieron haciendo en el Proyecto Nación? Con mucho gusto lo comento. Digo, a reserva de que la audiencia no esté completamente familiarizada con la idea, la sintetizo en dos frases. Morena, no solo como partido, sino como movimiento, pero a través de la estructura de su partido, planteó que el plan de nación para 2024-2030 a nivel nacional debe hacerse con la participación de la gente, con la consulta a ideas, propuestas, sentimientos del pueblo de México.
lo cual me parece estupendo. Y varios de nosotros, incluyendo Violeta, un servidor, los compañeros que mencionaste, tenemos el privilegio de haber sido parte de la comisión redactora de este plan. Nuestra responsabilidad incluyó consultar al pueblo y también redactar la traducción de esos sentimientos e ideas del pueblo en una propuesta viable, concreta y estratégica. El proceso hasta ahorita está en una etapa intermedia. Efectivamente, el plan era tener un primer borrador que se le pudiera entregar a la persona que resultara coordinadora de la transformación, que con mucho gusto nos da, que fue Claudia Sheinbaum. Y ahora viene una segunda fase en donde indiscutiblemente la propia doctora Sheinbaum tendrá que plantear la dinámica de esa comisión, cómo sigue, y consideramos que nos faltan algunos elementos. Uno es entrar a mayor detalle. Ahorita colectamos ideas tanto generales, más estratégicas. Yo quiero aportar aquí un elemento. En salud, por ejemplo, partimos de un borrador muy preliminar que todavía tenía una visión de salud muy cortita, muy atención médica. Y lo dije con fraternidad en el grupo, permítanme ampliarlo. Y el título del tema ahora es Salud, Alimentación y Entornos Saludables, porque entornos es trabajo, vivienda, espacio público, entorno cultural, entorno social, político, etc. Entonces, prácticamente es multifacético, pero todo en torno a la salud. Y la consulta para mí fue fabulosa. Estuve en Atenco con los compañeros del Frente por la Defensa de la Tierra, estuve en Monterrey, en un local del Sindicato de Telefonistas, hablando y escuchando sobre seguridad social, higiene en el trabajo, higiene y seguridad en el trabajo. Estuvimos también en un espacio universitario en la UAM Xochimilco junto con la doctora Álvarez Builla, hablando de soberanía sanitaria y autosuficiencia industrial para la salud. Estuvimos revisando también temas de salud mental, nos falta ahí trabajar bastante en ello, temas del derecho a la movilidad y sus implicaciones en salud. Tuvimos una reflexión también que le hicimos en Iztacalco sobre justo lo que decía Violeta hace un rato, la alimentación y los determinantes sociales y comerciales de la alimentación, que tiene que ver con esto de un sistema agroalimentario saludable, seguro y sostenible. Entonces, la experiencia ha sido muy enriquecedora. Espero que Violeta coincidirá con la idea. Todas las compañeras y compañeros que participan son formidables. Son gente experta, son gente entregada a la causa social y a la justicia, y ha sido muy enriquecedor. Entonces, ojalá que continúe y siga dando productos para que en su momento el proyecto de nación sea el más representativo de las grandes aspiraciones del pueblo de México, con la mayor base rigurosa de análisis y pensamiento. El micrófono. Perdón. Gracias, doctor Gatell. Sé que ya tenemos que cerrar. Coincido con todo lo que usted está comentando. Solamente preguntarle, doctor Gatell, hemos escuchado pues soberanía alimentaria, soberanía energética, y usted abordó un tema en las mesas que me parece, e invito a la audiencia que las vea, las mesas que usted organizó, los foros que me parecen de una riqueza inmensa por quienes acudieron, pero un tema ahí que se abordó, si nos pudiera explicar brevemente, esto de la soberanía sanitaria, ¿no? Y que me parece a mí fundamental también lo que se planteó ahí, doctor Gatell. Con mucho gusto, trataré de ser sintético, aunque a veces me cuesta. La soberanía, que es la capacidad de autodeterminación, de tomar decisiones en el seno de una nación, también se puede hablar de soberanías más locales, pero típicamente es de una nación, la nación mexicana, que es el territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados, es la población de casi 130 millones de personas, es su gobierno, es su forma de generar riqueza, distribuirla y utilizarla provechosamente. Y entonces la soberanía generalmente o más frecuentemente se atribuye al campo económico o al campo político. Pero ese fenómeno de autodeterminación, de libertad de poder decidir sin la interferencia, presión o influencia a veces negativa de otros poderes políticos o bien otros poderes económicos. El gran capital. El gran capital, porque ojo, antiguamente pensábamos en Maciosare, pensábamos en el extraño enemigo y era un gobierno extranjero.
pero hoy día puede ser una corporación extranjera o una fundación extranjera que tiene mayor capital que varias naciones juntas. Entonces, todo eso se puede ir aterrizando, desde mi punto de vista, a casi cada aspecto de la vida. El ambiente, la cultura, los recursos naturales, la energía, etcétera, el transporte. Y en salud no es la excepción. Durante la pandemia de COVID tenemos ejemplos muy concretos, pero en realidad esto trasciende al mundo del COVID. El ejemplo concreto fue angustioso. Empieza la pandemia y resulta que las cadenas de abastecimiento de cubrebocas, de guantes, de gorros, de batas, de ventiladores mecánicos, de medicamentos anestésicos, están controladas por los mercados internacionales. Se produce en ciertos países que son, en cierta manera, periféricos y subordinados, y se comercializa de una manera que al final depende de la voluntad de esas grandes corporaciones. Eso es inaceptable, porque quiere decir que durante los años recientes, ya no tan recientes, porque son 45 años, se fue renunciando a la soberanía en un aspecto que directamente determina la vida de las personas. Entonces, eso nos lleva al pensamiento de que lo que necesitamos es pensar estratégicamente para asegurar las condiciones de la capacidad industrial, la capacidad de la logística, incluso de las cadenas de distribución. Hoy lo estamos trabajando con la ayuda de la empresa nacional de vacunas, Birmex, que se está convirtiendo, lo ha dicho el presidente en las mañaneras varias veces, en una empresa que además hará logística de los insumos de salud. Y eso necesitamos llevarlo al máximo nivel posible. Y ojo, esto no quiere decir nacionalizarlo todo. Quiere decir que estratégicamente la soberanía representada por el poder público tenga la rectoría de hacia dónde se mueven los ritmos de producción, de comercialización, atendiendo al interés de todas y todos, no atendiendo al interés de enriquecerse de unos cuantos. Eso es en esencia la soberanía. Quiero agradecer públicamente a la doctora Álvarez Builla, con quien compartimos también visiones y aspiraciones, y este tema lo venimos trabajando ya desde la pandemia y otros espacios. Doctor Hugo López-Gatell, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista, gracias por acompañarnos. Violeta, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta allá, hasta el estudio. Gracias.